Es algo muy importante para hablar las políticas culturales de un país, y con este nuevo gobierno tenemos, por supuesto, nuevas autoridades. Y en esta ocasión vamos a contar con una de ellas. Él es el nuevo ministro de la Secretaría Nacional de Cultura y además nos va a hablar de todos los planes que ya está tomando de aquí en adelante el señor Rubén Capdevila. Bienvenido a Periodismo Joven, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Primero, ¿cuáles son estos primeros pasos y qué pasa por su cabeza cuando le dicen queremos que sea el nuevo ministro de esta secretaría? Muchísimas cosas, obviamente. Yo como funcionario de la Secretaría Nacional de Cultura y como una persona vinculada al sector cultural desde muy joven, obviamente tenía mucho interés en temas específicos. Yo siempre trabajé, estuve trabajando en los últimos años especialmente en la Dirección de Patrimonio Cultural al frente de la Biblioteca Nacional. Pero anteriormente fui director de planificación, trabajé muy cerca de la ministra Causarano, así que obviamente tenía una mirada bastante amplia de lo que son las políticas culturales, así que tenía mucho interés en muchos temas, pero uno de los temas fundamentales que siempre me preocupó es el tema de la gestión del patrimonio cultural, porque obviamente es el tema más cercano. O sea, estuve trabajando con bibliotecas, con archivos, estuve trabajando en el área de restauración y conservación, así que uno de los primeros temas y los que más me preocupó era específicamente esto, ¿verdad? Pero obviamente al haber sido director de planificación pude observar otras áreas que estaban un poco, por decirlo así, huérfanas, como ser, por ejemplo, el tema de las industrias creativas. Un tema que está muy emergente hoy en día, en especial por el gran impacto que está teniendo nuestro cine nacional. Entonces, a partir de eso y con el equipo con el que trabajé ya a partir del año 2015 más o menos, nos sentamos a diseñar un programa, o sea, de temas prioritarios para los primeros días de gobierno, para los primeros 100 días, aunque hoy no se utilice, no se está utilizando la palabra los 100 días de gobierno, simplemente los programas prioritarios para la primera etapa de gobierno, ¿verdad? Entonces, obviamente, de todas las cosas uno tiene que hacer una priorización, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuáles son esos primeros ejes que son muy importantes para usted? Para nosotros uno es, obviamente, la protección del patrimonio cultural, porque estamos en un momento importante que tiene que ver con la reglamentación de la Ley de Patrimonio, que fue promulgada en el año 2016, un resultado muy importante de la gestión anterior, de la cual yo formé parte también. Así que lo urgente es reglamentar la ley para poder implementar de manera exhaustiva la ley. Y eso implica obviamente un trabajo con expertos. Cuando hablamos de ley nos estamos refiriendo a ¿cuál cuerpo legal específico? A la ley de protección del patrimonio cultural, que es, digamos así, una ley nueva, porque antes era la ley de protección de los bienes culturales, que una ley que, bueno, tenía muchos vacíos, digamos así. Y ahora, con esta ley, es una visión diferente, que involucra especialmente, tiene una cosa muy importante que involucra a la ciudadanía. O sea, el componente de participación ciudadana es muy importante, porque eso permite que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo paradigmático, el caso de la iglesia de Yaguarón, el templo de Yaguarón, que ahí, por ejemplo, se notó muy bien cuando la ciudadanía participa en la protección de sus patrimonios, porque ellos identificaron que había algunos procedimientos que no se ajustaban mucho con los que no estaban de acuerdo. Entonces ellos comenzaron a hacer protestas, hicieron manifestaciones sobre el procedimiento y se paró la licitación. Y a partir de ese momento se aplicó la nueva ley, que es de consulta ciudadana, de hacer participar a la ciudadanía de todo el proceso de restauración. Entonces ahí sí ellos avalan el proceso y se vuelve a trabajar otra vez con una nueva licitación para la restauración. Otro componente muy importante que nosotros vamos a implementar en el marco de esta ley es la concientización ciudadana. O sea, y por eso también la reunión que tuvimos con el ministro Peta, de poder trabajar desde el sector educativo mismo y con las comunidades en concientizar a la gente de la importancia de proteger el patrimonio cultural. Porque nosotros podemos hacer inversión, por ejemplo, estuve en Luque en los primeros días de mi gestión y ahí se está trabajando la puesta en valor de lo que es el monumento dedicado a José Elizardo Aquino, que es básicamente como una especie de mausoleo, es un mausoleo realmente, y todo el entorno.
se puede trabajar en la puesta en valor, pero al día siguiente puede estar un grafiti otra vez en el mismo mausoleo, ¿verdad? Si es que no se trabaja con los jóvenes desde la educación primaria, secundaria, en concientizar. Así como ustedes recordarán, antes se hablaba en nuestro programa de educación, de las maravillas del mundo, ¿verdad? Sí. Las famosas 7 maravillas, ¿verdad? Y hablábamos de algunas de los monumentos más importantes en la historia. Nosotros también debemos incorporar eso en el sistema educativo. La gente debe entender, o sea, desde el momento de la educación, cuáles son nuestras, por decirlo así, nuestros tesoros, nuestras maravillas. Por ejemplo, todo el sistema jesuítico es algo único, es algo realmente importantísimo a nivel regional. Y eso debería hacerse también. Sí, ministra, entonces podemos decir que el segmento al que se quiere dedicar y quiere poner mayor empeño sería el segmento de los jóvenes, y también incluir a la tercera edad, o hacer un trabajo profundo primeramente con los jóvenes y ya en conjunto, decías, con el ministro Peta. Hay que trabajar con todos los sectores, o sea, con todas las franjas etarias. Hay que trabajar en este tema de la concientización sobre la protección del patrimonio cultural. O sea, en esta línea, porque es uno de los programas prioritarios el de protección del patrimonio cultural, y lo viene siendo desde varias gestiones. Pasa que ahora tenemos, digamos así, un escenario diferente, porque tenemos una nueva ley que nos permite implementar determinadas políticas. Lo ideal sería trabajar desde la educación, que es lo que queremos justamente transversalizar con el MEC, de ir incorporando en el currículum estos temas de valorización del patrimonio. Hablamos inclusive con el ministro Peta de poder hacer visitas a los museos, visitas guiadas a los museos con los estudiantes en determinadas épocas del año, ¿verdad? De hecho que visitan los museos los estudiantes por programa, digamos así, hacen visitas guiadas en la Casa de la Independencia, pero existen muchos otros museos, y hacer como un circuito para recorrer estos museos una vez al año por lo menos. Eso es para darles cuenta nomás de que estamos tratando de transversalizar con los otros ministerios acciones, porque en realidad la cultura es transversal a toda la agenda de la política pública. Eso es un tema que queremos destacar. ¿Les parece que esto pasa también por una falta de patriotismo, de no valorar justamente el patrimonio cultural? Porque usted ponía bien el ejemplo de los grafitis que se escriben en patrimonios que no se los valoriza. ¿Tiene que ver también con una falta de patriotismo? Sí, pero el patriotismo, uno no nace patriota. El patriotismo se construye justamente, ¿verdad?, en la comunidad, se construye en las aulas, se construye dentro de la familia, transmitiendo esos valores en todos estos ámbitos. Por eso hoy decía el presidente, cuando habló esta mañana en lo que es este gran proceso de transformación del sistema educativo que se está emprendiendo hoy, es de trabajar todos juntos, ¿verdad? Lo que ustedes están haciendo ahora en Periodismo Joven es también parte de todo este proceso, ¿verdad? El tema de estar divulgando temas de la agenda de la política cultural, ¿verdad? O sea, es parte de eso. Entonces, todos los sectores tenemos que trabajar para poder juntos reconstruir un poco ese patriotismo, ese sentimiento de que tenemos que valorar nuestro patrimonio, de que tenemos que reconstruir nuestra identidad nacional y proyectarla hacia el mundo. Eso estamos trabajando ahora con la Cancillería. Estamos trabajando ahora en un programa de fortalecimiento de la diplomacia cultural para que los diplomáticos, al salir en misión a otros países, tengan unas líneas prioritarias sobre materia cultural del Paraguay, o sea, política cultural del Paraguay. Eso estamos trabajando, y la verdad que el canciller se mostró muy abierto para trabajar esto, y ya comenzamos las primeras reuniones para lo que va a ser una especie de seminario sobre diplomacia cultural, que se van a enterar después, porque va a ser interesante. A partir de eso, un plan de acción en materia de política exterior sobre cultura. Entonces eso es muy importante. Y ministro, volviendo al ejemplo de la iglesia de Yaguarna, habías mencionado que estas personas se sentían justamente partícipes, y por eso también valoraban y respetaban este patrimonio cultural. ¿Cómo hacer, o cuáles serían esas técnicas específicas para que las personas que ya son grandes, que no crecieron con ese patriotismo, para que empiecen a valorar y respetar estos patrimonios? Bueno, resulta ser que las personas más patriotas y las personas más concientizadas son generalmente las personas
vamos a empezar por los adultos mayores. Ellos son realmente los portadores de la memoria, del patriotismo, de muchas cosas. Entonces, ellos son los más interesados en que esto ocurra. Digamos que hay una franja de edad que por ahí, por problemas del sistema educativo, no fue lo suficientemente concientizada sobre ese tema y de repente no valoran tanto. Pero hay en comunidades, como en el caso específico de Yaguarón, por ejemplo, que la gente está bastante empoderada con el tema de su patrimonio cultural. Y hay otra zona, me reuní con el gobernador en Ñembucú. Ellos, por ejemplo, quieren hacer un plan de revalorización de todos los sitios históricos y de la memoria de Ñembucú. Porque en Ñembucú, ustedes saben, se dieron las principales batallas más importantes. Entonces, ellos quieren hacer con nosotros todo un plan de acción y hacer una ruta que permita conocer, digamos así, todos los sitios, que esté interconectada, digamos, interconectado todos los sitios de la... Y ahí tenemos el Museo Cabildo de Pilar, y el gobernador me dijo, yo pongo a disposición personal para atender de lunes a lunes el museo. Ojalá todos los gobernadores sean así, ¿verdad? Que puedan estar conscientes de la importancia de valorar y hacer accesible el patrimonio cultural. Y algo muy importante, justamente por eso hablamos al principio de las prioridades, porque también en cuestión de fondos, siempre es como que hay partes que forman parte del quehacer cultural que a veces critican la falta de apoyo. Para dejar en claro cómo va a ser el sistema de financiación que hacen y que siempre hacen de forma abierta, cómo van a trabajar con el tema de los fondos para todos los artistas. Bueno, nosotros tenemos a nivel de política cultural, ¿verdad? Tenemos, te voy a hacer un mapeo general que no solamente es Secretaría de Cultura. Sí. Tenemos el FONDEC, que es el fondo para financiar emprendimientos, iniciativas culturales, que depende presupuestariamente del Congreso, pero que articula con la Secretaría de Cultura, en el sentido que yo soy el presidente del FONDEC y trabajo con un consejo, ¿verdad? Hay excelentes iniciativas que viene apoyando el FONDEC. Lo que nosotros vamos a trabajar ahora con el FONDEC es tratar de incorporar al FONDEC dentro del plan de acción de la Secretaría de Cultura para tener criterios comunes en materia de financiación de proyectos culturales, ¿verdad? Ya lo conversamos, ya estamos en ese proceso, pero también la Secretaría de Cultura tiene un programa que se llama Programa Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, que financia otro tipo digamos así, de iniciativas culturales. Por darles un ejemplo, tiene una modalidad de financiación específica que este año financia el Festival Internacional de Cine, que se está realizando. Exactamente, Cultura financia de manera importante ese festival. A partir de este año comenzó a financiar el Festival Mundial del Arpa. Vamos a apoyar y a financiar la Noche de los Museos. O sea, ese tipo de eventos más grandes que requieren y que son tan importantes para la vida cultural de nuestro país, que requieren realmente un importante incentivo de parte de la Secretaría de Cultura. Ahora, vamos a mantener una convocatoria abierta cada año para concursar a esos fondos, que financian iniciativas un poco más pequeñas, pero que son importantes, ¿verdad? Como por ejemplo funciones de teatro, ¿verdad? Determinadas intervenciones artísticas. También vamos a tener a partir de este año el programa de ediciones y publicaciones, que va el nuevo director del libro, se llama Javier Iberos, seguramente lo conocen, un escritor que muy interesante, sí, muy también innovador, bastante joven. Muy joven, ¿verdad? Él va a llevar adelante el programa de publicaciones y ediciones, donde vamos a trabajar apoyando publicaciones nacionales en coordinación con las editoriales, ¿verdad? O sea, ahí vamos a hacer un poco alianza público-privada también, pero con fondos de la Secretaría de Cultura, o sea, un fondo para las publicaciones. Ahí también se va a llamar a concursos de manera anual para hacer publicaciones. También existe, obviamente, el Cabildo, que es una institución que financia y apoya proyectos culturales. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, que va a ser una de las tareas que nos va a llevar un poco más de tiempo, es tratar de articular todas estas iniciativas. Y la transparencia, públicas, que me imagino que es el desafío más grande. Y la transparencia es muy importante, ¿verdad? O sea, la primera indicación que yo recibí del presidente cuando nos reunimos es, yo lo único que te voy a pedir, me dijo, es transparencia y honestidad en el uso de los recursos públicos. Y es la línea que vamos a seguir nosotros, o sea, informar permanentemente a la ciudadanía sobre el uso de los recursos y obviamente cada guaraní
que obviamente se deduce los impuestos, porque en realidad todo esto que estamos haciendo nosotros es plata pública, es realmente el dinero de la gente, ¿verdad? Claro. Utilizarlo en provecho de la ciudadanía, o sea, para el bien de la ciudadanía y obviamente para que las políticas culturales lleguen a cada vez mayor cantidad de personas. Y esto es Periodismo Joven y justamente salimos a las calles a ver y a hablar con los jóvenes a ver qué opinan de la cultura, qué esperan de esta nueva administración. ¿Suelen escuchar música paraguaya, folclore paraguayo? No tanto. ¿Ya viste alguna película paraguaya? No. ¿Qué te parece que falta explotar un poco más acá en nuestro país? No. En cuanto a la cultura. En cuanto a la cultura, la música. ¿Vos solés escuchar música paraguaya? Sí. ¿Qué artistas, por ejemplo, solés escuchar? No escucho artistas, es más bien por mi tema académico y todo eso. ¿Qué te parece que falta explotar un poco más en cuanto a la cultura? Y las costumbres en tema de música en especial, porque se deja atrás también el arte paraguayo y todo eso. La misma pregunta para vos, ¿solés escuchar música paraguaya, folclore? No tanto. ¿Y el cine paraguayo, ya viste alguna vez una película paraguaya? No, pero la otra semana voy a ir a ver Leal, creo que es algo paraguayo también. ¿Solés escuchar música paraguaya, folclore paraguayo? Sí, yo canto música paraguaya. ¿Qué artistas, por ejemplo, solés escuchar? Emiliano Oré, Demetrio Ortiz, los de ahora, Néstor Lo, Francisco Russo y unos cuantos más. ¿Y el cine paraguayo, qué tal? ¿Ya viste alguna película paraguaya? Cortometraje es lo que he visto, pero no, Madre Tierra creo que se llamaba. Y no me acuerdo de otro, pero sí he visto unos cuantos. ¿Qué le dirías, por ejemplo, al ministro de la Secretaría de la Cultura? ¿Qué te parece que hay que explotar un poco más en cuanto a la cultura paraguaya? Y la verdad que apoyo más la cultura paraguaya y a los músicos en especial. Y a los artistas que trabajan en la calle o que demos oportunidad a la gente que trabaja en las calles, que hace arte en las calles. Sí, escucho. ¿Qué artistas solés escuchar? Y va, la verdad que, pero no sé. ¿Y cine paraguayo solés ver? Cine paraguayo. ¿Fuiste alguna vez al cine a ver una película paraguaya? La verdad que Leal lo que me iba a ir a ver, pero no me fue otra vez. ¿Qué artistas solés escuchar? Legalmente escucho lo que escucha mi familia, porque en familia lo que escuchamos mucho, pero yo de conocer mucho no sé. ¿Y el cine paraguayo qué tal? ¿Ya viste alguna película paraguaya? Varias. ¿Qué le dirías al ministro de la Secretaría de la Cultura? ¿Qué parte te parece que falta explotar un poco más? Y en todos los sentidos, que él tiene que prestar más interés nomás, porque de que se puede, se puede. ¿Escuchar música paraguaya? Sí. ¿Qué artistas, por ejemplo, escuchás? Y Ramonita Vera y ¿cómo se dice? Los grupos musicales también, que así se llama un grupo también, paraguayo. ¿Y el cine paraguayo? ¿Ya viste alguna vez una película paraguaya? Sí, ya. ¿Y qué tal te pareció? Bien, o sea, re original, porque hablan guaraní y cosas así. ¿Qué le dirías, por ejemplo, al ministro de la Secretaría de la Cultura? ¿Qué te parece que hay que explotar un poco más? Y todo, la verdad. Y es lo que decía la gente en las calles, y vemos dos escenarios. Primero, la ignorancia, que tiene que ver también con la falta de educación, con la falta de cultura en los colegios, en las escuelas. Y por otra parte, decía uno de ellos, darle promoción, difundir a los artistas de la calle, que muchas veces sabemos que hay muchos talentos, que de hecho muchos grandes nacieron de la nada, y a veces son los que están más distantes, porque también vemos que hay una diferencia radical, que los que llegan, los que producen, es porque pueden solventarse. ¿Qué políticas tienen pensada para esas personas que no tienen capacidad de grabar un disco, de viajar a Nueva York, a Londres, a producirse algo? ¿Hay pensado algo así? Bueno, evidentemente un tema pendiente es justamente la diversificación de los fondos para el incentivo a iniciativas culturales. En ese sentido, una batalla que tenemos que librar nosotros como Secretaría de Estado es justamente luchar por un mayor presupuesto para la inversión en este tipo de iniciativas, ¿verdad?
Nosotros tuvimos un crecimiento inédito en la época del Bicentenario, que llegamos a tener en un año nomás 6.000 millones de guaraníes para poder apoyar, y en ese año realmente pudimos ver el impacto que genera poder financiar proyectos. Hasta nosotros financiamos en esa época, le estoy dando como ejemplo nomás, sí, que cómo sería interesante volver a esa modalidad, volver a recuperar ese tipo de fondos, y estamos trabajando en eso, en ese diseño. Financiamos desde proyectos de recuperación de la memoria ancestral de los pueblos indígenas, ¿verdad? Como los pueblos manjui, que hoy están prácticamente en proceso de extinción. Quedan como 400 habitantes nomás ya de esa parcialidad, digamos así. Y trabajamos así también en el fortalecimiento de talleres de artesanía indígena. Trabajamos en el rescate, por ejemplo, de expresiones musicales como los compuesteros, por ejemplo, que son tradiciones musicales que ya se están perdiendo, ¿verdad? Pero que tienen que ver con la cultura popular. Y se financiaron proyectos tan diversos, así como iniciativas. En esa época se comenzó a financiar, por ejemplo, el proyecto de 7 cajas, ¿verdad? Que después fue una gran producción. Pues yo recordaba muy bien cuando vi que esa producción tuvo el éxito que tuvo. Recordé que se comenzó financiando con unos pequeños fondos, ¿verdad? Pero eso le permitió ir haciendo la producción, ¿verdad? Y hablando, sí, perdón, sí. Y disculpe, y hablando del cine, sí, que justamente es un plan muy importante, escuché en los primeros 100 días, o en teoría en todo su gobierno, sabemos que luego de 10 años, o más de 10 años en realidad, la ley de cine en Paraguay es una realidad. Sí. Y que es realmente un logro muy importante. Aparte de su importancia, de su interés de ayudar en el cine, ¿cómo podrían ayudar ya como parte de gobierno? Porque es justamente una persona como usted la que quiere ayudar, pero realmente hay muchos involucrados que realmente quieren ayudar. Por supuesto. Nosotros ahora, en estos días, tuvimos una agenda muy activa con el sector audiovisual. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora, aparte de lo que... La ley está sancionada, ahora tenemos que reglamentar, porque la complejidad de esa ley implica que en el año 2019 tenemos que constituir la Institución Nacional del Cine, que es una institución muy compleja, que tiene que tener un sistema de recaudación de fondos para crear el Fondo Nacional del Audiovisual. O sea, hay que trabajar, es un trabajo interinstitucional que lo estamos coordinando desde la Secretaría Nacional de Cultura, acompañando al sector audiovisual. Así que hay una mesa técnica compuesta por representantes de todos los gremios vinculados al audiovisual. Nosotros vamos a financiar esta primera etapa de la reglamentación de la ley, porque es importantísima. Vamos a financiar, vamos a contratar expertos, pero lo estamos construyendo con el sector audiovisual. Nosotros vamos a apoyar, tenemos pensado este año terminar la reglamentación, pero eso implica un trabajo nuevamente interinstitucional. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con el sistema de recaudación de la fuente que se tiene que crear, tenemos que trabajar con Hacienda, ¿verdad? Después tenemos que identificar un lugar donde instalar el instituto y acompañar en todos los procesos burocráticos del Estado para lo que implica el funcionamiento de esa institución. O sea, en eso, como Secretaría de Estado, estamos completamente comprometidos y no es solamente un discurso, ¿verdad? Ya con esta etapa primera de financiar el Festival Internacional, en el marco del cual se hizo un foro de la ley del cine, de la ley del audiovisual, ya vamos a constituir el equipo de expertos para poder hacer la reglamentación y vamos a acompañar hasta el final de esa reglamentación con asesores jurídicos nacionales, expertos internacionales y asesores jurídicos contratados para eso específicamente. Pero también estamos luchando por conseguir para el año 2019 crear ya el Fondo del Audiovisual con cooperación de, digamos, empresas, cooperación internacional. He tenido varias reuniones con representantes de embajadas, con embajadores, y estamos buscando captar fondos para que ese Fondo del Audiovisual ya pueda funcionar en el año 2019, mientras trabajamos paralelamente en lo que va a ser la constitución del Instituto Nacional de Cine, que es un trabajo bastante arduo y que necesitamos ese oxígeno, o sea, necesita el sector ese oxígeno para poder trabajar tranquilamente. Mucha gente, además del cable, nos está siguiendo a través del Facebook Live. Uno de ellos, Abelardo Arrúa, por ejemplo, va un poco más a lo conceptual y quiere saber
¿Qué entiende usted por cultura? Bueno, cultura es básicamente todas las expresiones, todas las tradiciones, todo lo que el ser humano hace por encima de lo que ya está constituido. En eso tenemos obviamente las tradiciones, las costumbres, nuestros valores inmateriales, las tradiciones tradicionales, y también todo lo que tiene que ver con los aspectos materiales de la cultura, ¿verdad? Todo lo que se construye y que tiene un significado para nosotros. O sea, hay un aspecto material y un aspecto simbólico que constituye la cultura. Ahora, en este momento, la cultura se comienza también a complejizar en el sentido de que se comienza a transversalizar con otros temas, conocer, por ejemplo, la economía. Cultura es también en este momento no solamente ese conjunto de tradiciones, costumbres, de creencias, de quehaceres del ser humano en determinadas épocas, sino también es de qué manera se produce un valor agregado. Además con la economía naranja, que hay un sistema totalmente renovado. Totalmente. O sea, en este momento cultura es economía también. O sea, la cultura es un factor de desarrollo económico y social. Así que cultura y economía son las dos caras de una misma moneda. Y por eso es la importancia de esto que mencionaste recién, la economía naranja, o la economía creativa, o las industrias culturales, dicho de otra manera. Y para nosotros en este momento el puntal o el mascarón de proa de todo este proceso de impulsar la industria creativa es el cine. Hablando con el embajador de Taiwán me decía él, yo no sabía que en Paraguay hay cine. Y la verdad que me doy cuenta que es muy bueno el cine paraguayo. Yo le dije, por eso queremos invertir en el cine nacional, porque además de eso, en cualquier parte del mundo pueden conocer algo de nuestra identidad y nuestra cultura a través del cine. ¿Qué pasó con Siete Cajas? Por ejemplo. Y mencionando también a embajadores y también al Festival Internacional que se está desarrollando, estuvo presente el embajador de Italia y también habló muy bien acerca de nuestro cine. Por supuesto. Y no solamente el embajador de Italia, sino también el embajador de Taiwán. ¿Quiénes son otros embajadores que de repente estarían apoyando nuestra cultura? Tuvimos una reunión hoy con el agregado cultural de la Embajada de Brasil, que vamos a hacer un programa conjunto de proyectos culturales para este año y para el año próximo. Pero en especial a partir del 2019, básicamente las agendas culturales de la Embajada de Brasil con Paraguay estarán muy entrelazadas. Tenemos mucho interés de parte de los países por cooperar con nosotros en estas dos líneas que les estoy mencionando, en lo que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural, porque en casi todos los países existen políticas muy sólidas sobre el tema de protección. O sea, hay escuelas y universidades donde se enseña restauración, por ejemplo. Nosotros no tenemos todavía eso, pero estamos capacitando a gente. Ahora mismo, en este mismo momento, hay 3 becarios que están formándose en arqueología de los campos de batalla en Francia. Y eso es una iniciativa desde el Estado, desde la Comisión de Conmemoraciones del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional. Ellos se van a formar 2 meses y van a venir a hacer ya el trabajo de prospección arqueológica en los sitios, en los campos de batalla de la Guerra Grande. O sea, todo esto forma parte de un movimiento que estamos haciendo de aprovechar esas oportunidades que hay a nivel, digamos así, regional o a nivel internacional en países que ya tienen desarrolladas algunas áreas. Así que tenemos interés de parte de Chile, de parte de Perú, de parte de Ecuador, de parte de España. Tengo una reunión esta semana por cooperar en materia cultural con nuestro país. Ministro, si bien hay muchos jóvenes que no demuestran interés y esta vez yendo al ámbito musical como estábamos yendo hace rato, hay muchos jóvenes también artistas que cada vez más están volviendo a lo que es la música paraguaya, la guarania, la polca, en sus canciones que están siendo lanzadas recién a partir de ahora. El caso Pura Hey Soul, Néstor Lo, por ejemplo, entre hojas también, que van poniendo un poco de la cultura paraguaya también en las canciones. ¿A qué crees que se debe esto? ¿A que ellos mismos quieran fomentar a través de las canciones o a que la gente también está más susceptible para escuchar y se está abriendo a este estilo también de nuevo? Bueno, yo formé parte muy activamente de ese proceso porque durante muchos años fui músico, ¿verdad? Casi 10 años me dediqué a integrar grupos musicales tocando el bajo y cosas así, ¿verdad? Un perfil que no sabíamos. Bueno, entonces, y vi cómo nació eso, ¿verdad? Cuando comenzaba recién La Secreta, ¿verdad? Grupos interesantes. Y yo creo que hay un momento en que se produce una inflexión
con respecto a la música. Y que es más o menos en ese proceso, en ese momento de furor que generó el Bicentenario. Ahí hubo como un renacer del nacionalismo, del patriotismo, y todos nos volcamos un poco a volver a mirar la historia, nuestras tradiciones, el folclore. Ustedes me darán la razón con respecto a eso, ¿verdad? Aparecieron los grupos de acción Tierra cultural. Adentro, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, que nació Exactamente. Entonces es normal. El Festival del Arpa, por ejemplo, en el Festival Mundial del Arpa, ya vi muchos grupos que fusionaban, por ejemplo, con una base, digamos así, de jazz, una base instrumental de jazz, pero con el arpa, por ejemplo, como un instrumento incorporado. O sea, creo que es una riqueza que hay que potenciar, el tema de que muchos jóvenes compositores, muchos jóvenes intérpretes están revisitando el folclore nacional. Eso me parece importantísimo y hay que destacar y hay que promover eso. Yo vi cuando nació eso con grupos como La Secreta y veo hoy la evolución que hay al respecto y es verdaderamente muy esperanzador. Con este apoyo que van a recibir los artistas, ¿en cuánto tiempo cree usted que se puede defenestrar totalmente ese escepticismo que hay todavía sobre lo nuestro? Porque, por ejemplo, en el sondeo que pasábamos, nadie había ido a ver una película nacional y tiene que ver con una duda sobre la calidad de lo autóctono. Pero si la pregunta era si habían ido al cine, seguramente todos iban a responder que sí, pero para ver una película extranjera. Entonces la pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede eliminar ese escepticismo que hay todavía hacia lo nuestro? Bueno, ahí volvemos otra vez al tema de por qué en los colegios, por ejemplo, no se transmite, por ejemplo, los contenidos del cine nacional. ¿Por qué no se introduce, por ejemplo, en el currículum hablar sobre analizar películas nacionales? Totalmente. Ese es un tema que vamos a tocar el año próximo en un proyecto que se llama La Cultura en las Aulas, que queremos trabajar con el Ministerio de Educación, trabajar con los docentes para, desde la Secretaría de Cultura, transmitir todos los contenidos culturales. La maestra Beatriz González de Bocio, muy amiga mía y que es una gran investigadora e historiadora, escribió un libro que se titula La Cultura en las Aulas, que es un material pedagógico justamente para trabajar con los docentes de qué está constituida la política cultural del país, cuál es la riqueza cultural. Ahora, eso tenemos que trabajar nosotros ahora y hacer seminarios, hacer cursos con los docentes para que ellos tengan la metodología para transmitir, las herramientas para trabajar en aula y posicionar temas como, por ejemplo, la fusión entre la música contemporánea con el folclore, el cine nacional, la literatura paraguaya. Hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes escritores que se destacan ya a nivel internacional. ¿Por qué no se los estudia ahora, por ejemplo, en el sistema educativo? Tenemos que impulsar que eso ocurra, ¿verdad? Y entonces, lo que nosotros como Secretaría de Estado queremos hacer es, como siempre le digo a mis directores generales, meternos hasta en la sopa de la política pública en Paraguay. O sea, transversalizar con todas las carteras de Estado. Y con el MEC es una de ellas. Tenemos que transversalizar, entrar e incorporar los contenidos culturales, por ejemplo, en el sistema educativo. Y creo que esa va a ser la solución. Si el presidente hoy habló de un proceso de transformación de la educación y darle un gran impulso a la educación nacional, yo creo que si nosotros logramos posicionar los contenidos culturales, vamos a formar parte de este proceso de transformación de aquí a 5 años. Ministro, muchas gracias por venir a acompañarnos, por su tiempo y ojalá realmente lleve la cultura y que la juventud sobre todo tenga alcance para formar parte de estas políticas culturales y además más allá de las clases sociales, que yo creo que hay tanto talento también ahí disuelto. Muchísimas gracias a ustedes y yo le agradezco por esta tarea que están haciendo, de hablar sobre estos temas en un programa joven, en un programa obviamente que aporta muchísimo también a la construcción de una nueva mirada sobre la cultura en el Paraguay. No, por favor, muchas gracias y que sea con éxito esta nueva función. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos en breve acá en ABC TV.